palabra de Dios, a que reflexionemos un instante en lo que Dios quiere impartirnos, quiere revelarnos, mostrarnos para bendecir nuestras vidas. Así que quiero invitarles hoy día a continuar con la serie que hemos estado predicando, compartiendo, que hemos titulado Activados. Y la palabra que quiero compartir hoy día en esta serie, que es la cuarta de esta serie, es representando a Jesús. Ese es el tema que quiero hoy día compartir. Es un tema, la verdad es que es un proceso difícil de ir incorporando y más aún desde la perspectiva natural es imposible. Solo es posible ir incorporando esta verdad, que somos representantes de Jesús a través de la relación con Él, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que, sin más, vamos a ir a esta palabra, a esta reflexión, y quiero empezar diciendo que vivimos nosotros en este mundo, pero pertenecemos a otro. Esa es una realidad que tenemos que incorporar, entender. Vivimos en un país, pero somos responsables ante otro, ante el reino de Dios. Estamos en esta tierra, pero esta tierra no es nuestra casa, esta tierra no es nuestro hogar, sino nuestro hogar es el mundo al cual nosotros pertenecemos. Vivimos en medio de esta cultura, pero pertenecemos a la cultura del cielo. Jesús, cuando oró por sus discípulos, dijo lo siguiente al Padre respecto de ellos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús en Juan 17:16. Wow, esto es tremendo porque tenemos la misma ciudadanía de Jesús, tenemos la misma residencia de Jesús, tenemos el mismo hogar de Jesús. Ese es nuestro hogar. Wow. Pablo también lo dijo y se lo dijo a la iglesia de los filipenses y a través de ellos nos dice a nosotros, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía no está acá, dice, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Señor Jesucristo. Lo que dice el apóstol en realidad no es que algún día vamos a nosotros a estar en el cielo y disfrutar, lo que es una tremenda verdad, es nuestra esperanza, sino que hoy en esta tierra somos ciudadanos del cielo. En esta tierra hoy día somos representantes del reino de Dios. Dice que hoy estamos experimentando el cielo aquí en la tierra. Y es como el caso de Adán y Eva. Estando en la tierra, ellos estaban viviendo el cielo antes de que el pecado se infiltrara en sus vidas. Entonces, estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en esta tierra, pero no somos de ella. Le pertenecemos al cielo, le pertenecemos al reino de Dios. Entonces, si somos de otro mundo, si somos de otro reino, si pertenecemos a otra cultura, si la tierra no es nuestra casa, no es nuestro hogar, si la tierra no es nuestra ciudadanía, ¿qué hacemos acá entonces? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí en este mundo, en esta cultura? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Estamos acá con un propósito. Estamos acá de acuerdo a un propósito establecido por Dios. Y ese propósito es para representarlo a Él. Estamos aquí en esta tierra para representar a Dios. Dios tiene un plan con este mundo. Y su plan, el plan de Dios es traer el cielo a la tierra. Wow. Es restaurar el plan original de cuando Adán y Eva estaban acá. El cielo estaba aquí en la tierra y Adán y Eva se movían en ese hábitat. Y hoy día, a través de Jesucristo, el plan de Dios es restaurar el cielo aquí en la tierra
¿Y cómo lo quiere hacer Dios? Lo quiere hacer a través de nosotros. Ese es su plan. Nosotros los que hemos sido llamados a Jesucristo, a una relación con Jesucristo, estamos llamados a cumplir ese propósito de representar, ser los representantes de Dios en la ejecución, en el desarrollo de su plan de establecer el cielo o su reino aquí en la tierra, su dominio aquí en la tierra. La Biblia llama a su representante, o sea, nosotros, nos llama embajadores. O sea, somos llamados, ese es nuestro propósito, ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Dice en 2 de Corintios 2:20 el apóstol Pablo: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. O sea, somos los representantes de Dios para que la humanidad entera se reconcilie con Dios. El plan de Dios es que el cielo sea la ciudadanía de cada persona en este planeta. ¿Qué le parece? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que su reino invada toda la tierra. Y lo dice en Habacuc 1:14, mire, lo dice más de 500 años antes de Cristo, lo dijo el profeta: porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y se refería a esto, a este plan de Dios, de que su reino sea el que gobierne la vida de cada persona en este planeta, que los más de 7.000 millones de habitantes de este planeta estén bajo su reinado, bajo el dominio de Cristo. El plan es que el reino de Dios que está en nosotros, que vive en nosotros, la ciudadanía a la cual nosotros pertenecemos, se infiltre en toda la humanidad, en toda la sociedad. Que toda persona experimente esta experiencia increíble y maravillosa que es la reconciliación con Dios. Que el reino de Dios sea el reino de la familia. Wow, hoy día más que nunca la familia necesita que Jesús reine en el hogar. Entonces el plan de Dios es ese, que cada familia esté bajo el dominio del Rey, el dominio de Jesucristo. El plan de Dios es que la educación del mundo entero, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, el sistema educativo esté bajo el gobierno de Dios. Que el dominio de Cristo esté en las comunicaciones, por ejemplo. Que esté también en la política, que esté en el arte, que esté el reino de Dios esté dominando y gobernando el sistema económico, financiero. Es decir, Dios quiere reinar, su plan es reinar sobre todos los ámbitos de la naturaleza humana, de la sociedad en la que hoy día vivimos. Entonces, para ello, para que ese plan se cumpla, Dios nos ha levantado a nosotros su representante, es decir, como Él nos llama, sus embajadores. Usted y yo somos embajadores de Cristo, es decir, representantes de Cristo, representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y tenemos la finalidad de reconciliar al mundo con Dios, de que el mundo, que toda persona se reconcilie con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos de ser embajadores, lo más probable es que estemos pensando en salir por las calles y predicar, ¿no es cierto? Es probable que estemos pensando en un evento de adoración pública, en una plaza, en un paseo peatonal. Es probable que estemos pensando en hacer evangelismo, y pensamos bien. Eso es parte de esta tarea de los embajadores de Cristo, y está muy bien que se haga. Sin embargo, puede ocurrir que se hagan todas esas cosas y simplemente no ser representantes del reino de Dios. Porque para poder representar el reino de Dios tiene que estar en nosotros primero. Si nosotros podemos hacer todas las cosas que dije anteriormente, predicar en las calles, adorar en público, hacer evangelismo, podemos hacer todo eso por costumbre,
Podemos hacerlo profesionalmente porque lo aprendimos cómo se hace, pero si el reino de Dios no está en nosotros, no tiene efecto, no va a cumplirse el objetivo, el plan de Dios. Simplemente no seríamos representantes de Dios. No tendría ningún impacto, no habrá resultado alguno. La sociedad seguirá siendo la misma. La corrupción seguirá en escalada, porque solo el reino de Dios puede hacer retroceder las tinieblas en este mundo, solo el reino de Dios. Entonces, los representantes de Cristo son los que tienen el reino de Dios en su vida, los que viven bajo el dominio del Rey. Entonces, cuando hablamos de embajadores de Cristo, no solo podemos pensar en esos eventos, sino que podríamos pensar también que cuando habla de embajadores de Cristo está hablando de un título o de una posición y no tiene que ver con ello, no tiene nada, absolutamente nada que ver con posición, con título. Ser un representante del reino de Dios no tiene que ver con posición ni con un cargo, tiene que ver con reflejar una cultura y con reflejar los valores, los principios, los estándares del reino de Dios. Tiene que ver con un carácter, con el carácter del Rey, el carácter de Cristo. Muchos hoy día creen que puede ser una posición y quienes creen que el reino de Dios o ser embajadores de Cristo está relacionado con una posición, buscan cargos en los organismos públicos, en los organismos privados, buscan estar en las más altas esferas para ejercer influencia, porque piensan que es un cargo, una posición. Sin embargo, si sus vidas no manifiestan la realidad del reino de Dios, téngalo por seguro que no obtendrán buenos resultados. Sin embargo, si sus vidas, las vidas de cada uno de nosotros manifiestan la realidad del reino de Dios, será fructífero, será extraordinario, habrá resultados. Si es la realidad del reino de Dios que te lleva a altas esferas, entonces será genial, será glorioso, porque habrá grandes resultados. Por ejemplo, fue la realidad del reino de Dios la que llevó a José a ocupar el más alto lugar después de Faraón en Egipto. No fue José el que buscó esa posición, no, fue la realidad del reino de Dios en su vida, del dominio de Dios en su vida, la que le abrió puertas para llegar a esos niveles, a esos lugares. Lo mismo ocurrió con Daniel. Mira, Daniel fue la mano derecha de los reyes de Babilonia, del imperio babilónico y luego del imperio medo-persa. Fue mano derecha de reyes de dos imperios, no solo de una nación, sino de imperios. Pero no fue mano derecha de ellos porque buscó las posiciones o los lugares de influencia, sino que vivió el reino de Dios en su vida desde muy joven, desde apenas llegó a Babilonia, él empezó a manifestar la cultura del reino de Dios en medio de Babilonia, en medio de ese imperio, y fue el reino de Dios viviendo en Daniel el que lo llevó a esas esferas. Fue por vivir bajo el dominio del rey en medio de ese mundo que Dios lo promovió a lugares altos en la sociedad de sus tiempos. Y lo mismo ocurrirá con nosotros, quienes somos sus embajadores, los embajadores de Cristo en este tiempo. El reino de Dios realmente se infiltra en las personas, impacta a las personas, se mueven las personas cuando ellos ven en su representante la realidad de ese reino. ¡Wow! Esto es un principio tremendo. El reino de Dios realmente se infiltra en las personas cuando ellos ven en su representante la realidad de ese reino. El reino de Dios no se habría establecido en Babilonia, ni en Egipto, ni en sus reyes, ni en Faraón, sino se hubiera manifestado en la vida de Daniel o de José. El reino de Dios tiene un potencial de infiltración increíble
Es tanto que Jesús mismo dijo que era como la levadura. En Mateo 13:33 dice Jesús, les dijo esta parábola, esta historia. Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue fermentado, hasta que todo fue infiltrado por esa levadura. Es el reino de Dios en sus embajadores. Escúchelo bien. Es el reino de Dios en sus embajadores lo que trastorna el mundo. Es el reino de Dios en sus embajadores lo que nos hace ser la levadura para este mundo. Entonces, el llamado es que seamos embajadores de Cristo. Y para eso tenemos que vivir, experimentar el reino de Dios en nosotros, estar bajo el dominio del Rey. Por eso Pablo nos hace un llamado urgente, un llamado potente, diciendo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no nos adecuemos a los estándares o a los patrones de pensamiento o de comportamiento de la cultura de nuestra sociedad, sino que mediante la renovación de nuestra mente seamos transformados a la cultura del cielo. Vayamos incorporando los patrones de pensamiento y estándares y principios del cielo en nosotros, en nuestras vidas. Nos llama a resistir la manera de pensar y de vivir de la cultura popular, porque ésta está en total rebelión contra Dios. Entonces, el llamado es a no conformarnos, a resistir esta cultura, estos patrones de pensamiento, porque cuando eso ocurre, se pierde fuerza, la luz del reino de Dios se apaga en la vida de sus embajadores. Los embajadores de Cristo no pensamos como el mundo, sino que pensamos como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Los embajadores de Cristo somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, somos la levadura para este mundo, pero no por nuestras fuerzas ni de acuerdo a los pensamientos de esta cultura, sino porque el reino de Dios es una realidad en nosotros. Esa es la verdad. Y la pregunta puede ser, bueno, ¿cómo puedo vivir la realidad del reino de Dios en mí, de tal manera que pueda ser la levadura que este mundo necesita, pueda ser el representante del reino de Dios que esta sociedad hoy necesita, que las familias hoy necesitan, que la educación hoy necesita, que el sistema económico necesita? ¿Cómo podemos ser nosotros esos representantes en los que la gente vea la realidad del reino de Dios en nuestras vidas? Jesús nos enseñó cómo. En el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 5, del verso 1 al 12, encontramos a Jesús entregándonos llaves, tesoros, verdades que nos van a permitir vivir la realidad del reino en nuestras vidas. Estas verdades nos harán ser la levadura que este mundo necesita. Vivir estas verdades hará que se suelte el potencial de infiltración del reino de Dios y leudarán este mundo, fermentarán en este mundo, porque nos hacen vivir en los estándares del Rey, bajo el dominio de nuestro Dios. Entonces yo quiero invitarte hoy a sumergirnos en estas verdades. Quiero invitarte a que nos aventuremos en este camino de conocer estas verdades. Hoy día quiero compartir solo 2 de estas verdades que nos van a llevar a experimentar en nosotros el dominio del Rey. Y estando ese dominio de Dios en nosotros, esa realidad impactará la vida de
tu familia, tu casa, los primeros que serán impactados por el dominio del rey que está en nosotros son nuestro contexto más cercano, que es nuestra familia. Y de ahí se esparcerá al resto, pero empezará por casa. Eh, lo primero es el reino de Dios en mí. Segundo, mi familia. Y tercero, desde mi familia a la comunidad. Entonces, la primera verdad que Jesús nos muestra aquí, que nos lleva a estar bajo el dominio del rey, es la pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu. Todos los seres humanos son pobres de espíritu, pero no todos lo ven. Todas las personas tienen pobreza espiritual, pero no todos se dan cuenta. No todos aceptan esta realidad. Todos pueden ver que no poseen virtudes o tesoros espirituales o celestiales en sus vidas, pero no lo pueden percibir, no lo logran incorporar y menos darse cuenta que los necesitan. El reino de Dios no está en los que se creen satisfechos o completos espiritualmente. Tampoco está en aquellos que creen que Dios es de una determinada manera de acuerdo a sus pensamientos. No, Dios no está. Dios no puede estar en sus vidas porque no hay pobreza de espíritu. La arrogancia nos priva. La verdad es que la arrogancia nos priva del reino de Dios en nosotros. Y un ejemplo de ello fueron los fariseos en los tiempos de Jesús. Saben que la arrogancia de los fariseos no les permitió recibir el reino de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos no renunciaron a esos pensamientos que tenían acerca del Mesías. No renunciaron a ver a Jesús de acuerdo a sus nociones del Mesías. Tenían sus propias ideas y no quisieron renunciar a esas ideas. Estando el Mesías entre ellos, no lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer, porque no renunciaron a sus pensamientos acerca, al molde que tenían acerca de un Mesías. Dios se los trajo, Dios se los mostró, Dios se los reveló, pero no lo pudieron ver y hasta el día de hoy no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no había pobreza de espíritu. La Biblia, Jesús lo dice, son bienaventurados, son felices los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces, Jesús reina. Esto es lo que quiere decir, que Jesús reina en todos aquellos que reconocen que no poseen bienes espirituales. Jesús reina en todo aquel que sabe que está espiritualmente en bancarrota. ¡Wow! Aquel que sabe que sin Dios es débil, que sin Dios es nada. Todo aquel que tiene la confianza. Mire, el reino de Dios viene a todo aquel que tiene la confianza de un mendigo en el poder de Dios. Wow. Esta es una pobreza feliz. No es una pobreza triste, no es una pobreza que de pena, lástima, no, es una pobreza feliz, porque cuando no nos aferramos nosotros a nuestras propias ideas, opiniones o sistemas de creencia, y cuando las soltamos para rendirnos ante Dios, el reino de Dios viene a nosotros y somos herederos de todo lo que Dios tiene. Podemos disfrutar de la casa del Padre, de la mesa del Padre, la mesa del Rey. Podemos estar sentados a la mesa del Rey cuando nosotros reconocemos nuestra bancarrota espiritual. El Rey gobierna sobre todo aquel que es capaz de decirle al Señor, como Saulo se lo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Tener esa humildad para reconocer que yo no tengo nada para agradar a Dios por sí mismo. O como dijo el carcelero de Filipos en
Hechos capítulo 16, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Reconocer que yo no tengo nada para poder ser salvo, para poder reconciliarme con Dios. No tengo nada que me haga merecedor de ello. Cuando reconozco eso es porque hay pobreza espiritual y eso me da acceso a el reino de Dios, a estar bajo el dominio del Rey y convertirme en un verdadero representante, en un verdadero embajador de Cristo. La permanencia en esa pobreza de espíritu nos da más y más acceso a los tesoros del cielo. O sea, la pobreza de espíritu no es solo un evento, no es solo una conducta ocasional de una vez, sino que la pobreza de espíritu es una actitud que nos tiene que acompañar todos los días de vida, todos los días en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros permanecemos en pobreza de espíritu, cada día más disfrutamos de los tesoros del cielo, de los tesoros de la casa del Padre. La iglesia de Corintios fracasó en permanecer en pobreza de espíritu y se volvió arrogante, producto de su arrogancia, de su autosuficiencia en términos espirituales, se volvió religiosa. La iglesia de la Odisea, producto de su autosuficiencia, dejó de ser pobre de espíritu y se creían ricas. Una iglesia rica, decía Jesús, siendo pobre. Te crees que eres rico, pero no sabes que eres pobre, le dice Jesús. Y se volvió tibia, religiosa, una iglesia religiosa. ¿Por qué? Porque dejó de permanecer en la pobreza de espíritu. Todo lo que necesitamos para hacer la levadura del cielo en este mundo no está en nosotros, solo se encuentra en nuestro Padre. Como Pedro lo reconoció cuando dijo en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la actitud de un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu siempre estará bajo el dominio del Rey, porque rendirá todas sus creencias, sus opiniones al gobierno de Dios en su vida. Y cuando Dios gobierna, cuando Dios reina, entonces Él se glorifica, Él se manifiesta y suceden cosas que solo pueden ser hechas por Él a través de nosotros. Entonces, la primera verdad que nos permite experimentar, vivenciar y manifestar el reino de Dios en nuestras vidas es la pobreza de espíritu. La segunda que da Jesús en este texto de Mateo 5 es los que lloran. La segunda verdad, los que lloran. El destino, mira, ¿cuál es el destino de los que lloran? Es la consolación. Wow. Me preguntaba yo, ¿qué quiere decir Jesús con la consolación? Y cuando me sumergía en esta verdad, cuando Dios me empezó a hablar por esta palabra, me empezó a mostrar a qué se refiere con la consolación. Y tiene que ver con todo lo que viene del reino de Dios, con toda nuestra herencia en la consolación. A los que lloran por su pecado, miren, no es llorar por llorar, sino que es los que lloran por su pecado y su condición pecaminosa, se les promete consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice Jesús. La gramática griega antigua indica que cuando dice los que lloran o llorar, es un intenso grado de duelo. Wow. O sea, es el llanto de una persona que ha perdido a un ser querido, a un familiar. Es el llanto desgarrador de aquel que tiene una pérdida. Jesús no habla de una tristeza casual, superficial, por consecuencia de nuestro pecado, sino de un dolor profundo ante Dios por nuestro estado caído
y el estado caído de los demás. No es solo por nosotros, sino por el estado caído de los demás. Es el dolor o la tristeza que sentimos cuando nos examinamos a nosotros mismos, así tal como somos, a la luz de la palabra de Dios. Esto me hace pensar en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías tuvo la visión del trono de Dios y vio la santidad de Dios y a los ángeles adorando y diciendo santo, santo, santo. Cuando él se vio a sí mismo tal como era a la luz del trono de Dios, wow, dijo, he aquí yo soy hombre muerto porque soy hombre inmundo de labios. O sea, vio su pecado, vio su naturaleza y se afligió y gimió ante Dios por ello. Ese es el dolor del cual está hablando Jesús cuando habla de los que lloran. Ese dolor nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento desata vida, salvación en nosotros, como dice en 2 Corintios 7:10. Entonces, ese dolor o tristeza que sentimos cuando somos examinados tal como somos, no con caretas, no con fachadas, sino tal como somos ante la luz de la palabra de Dios. Es nuestro corazón afligido por el dolor de haber ofendido a Dios. Cuando somos alumbrados por la palabra y nuestro corazón se aflige, pero no se aflige por vergüenza, sino por haber ofendido a Dios, haber ofendido al Espíritu Santo. Entonces, eso es una realidad que nos lleva, es una verdad, mejor dicho, que nos lleva a ser consolados, a experimentar la consolación de Dios. Un ejemplo de los que lloran es David en el Salmo 51. Es impresionante cómo el dolor que experimentó David cuando fue escaneado por el Espíritu de Dios a través del profeta Natán. Ese dolor que sintió lo llevó a hacer esta oración y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, mira, contra ti solo he pecado, dice David. O sea, el dolor que sentía era por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios y hecho lo malo delante de tus ojos, no delante de la sociedad, sino delante de los ojos de Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, no te puedo ocultar nada. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has alumbrado en lo secreto a través del profeta. Me revelaste mi verdadera realidad. Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ahí viene la consolación y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es la consolación, el gozo de la salvación de Dios, el espíritu noble del Señor que sustenta es la consolación. Este llanto es la tristeza que es según Dios que lleva al arrepentimiento, como dice 2 Corintios 7:10. Este llanto o dolor por ofender a Dios nos sumerge
en la llama o en el fuego del amor de Dios. Esto es la consolación, la llama o el fuego del amor de Dios. Y nos impulsa a adorar, a amar, a servir y ayudar a los demás. Eh, la consolación es el aliento de Dios, es el soplo de vida de Dios a través de su Espíritu, es el aceite que nos mantiene la antorcha encendida. Esta consolación llevó a los discípulos de Jesús a trastornar al mundo. Wow, cuando tú recibes esta consolación, no te para nadie. No hay nadie que impida que tú cuentes, que tú compartas lo que Dios está haciendo. Esta consolación llevó a Pablo y a Silas a adorar estando presos y azotados en Filipos. Esta consolación desata la pasión por los perdidos. Esta fue la consolación que llevó a los apóstoles a trastornar el mundo de su tiempo. Esta realidad del reino de Dios nos hace como la levadura, nos imparte la realidad de su reino a nosotros. Por tanto, llorar por el pecado, por este estado caído, siempre va a resultar en la consolación. Siempre va a derramar su aliento de vida en nosotros y el reino de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero el llanto por el estado caído no es solo el estado caído nuestro, sino que son bienaventurados, son felices los que lloran también por el estado caído de otros. Los que lloran experimentan dolor y tristeza profunda por el estado caído de los demás. No son indiferentes a la situación de los demás. Y es lo que Jesús experimentó al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Es decir, los que lloran son aquellos que experimentan la compasión de Jesús por los perdidos, por aquellos que están lejos de Dios. Son movidos, no solo experimentan una compasión pasiva, sino que es activa porque son movidos a ir en rescate y anunciarles el evangelio del reino, a manifestarles, no solo a proclamarles el reino, sino a manifestarles el reino, tal como Jesús lo dijo en Lucas 4, 18 al 11, dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor". El apóstol Pablo dijo que sus dolores eran como de parto cuando pensaba en los que no tenían a Dios. Entonces el dolor profundo no solo nos mueve a ir donde ellos están, sino a ponernos en la brecha por ellos. Además de ir donde ellos están, también nos mueve a interceder, a orar por ellos, nos mueve a orar por todos los que están en afrenta, los que están en bancarrota espiritual o los que no se dan cuenta de su estado. Y un ejemplo de ello es Nehemías capítulo 1 del verso 3 al 6. Quiero leer, es más extenso, pero solo quiero compartirle esos 4 versículos. Y Nehemías fue visitado por unos parientes mientras estaba en el palacio del rey Medo-Persa. Trabajaba ahí y él preguntó por sus coterráneos de Jerusalén y le dijeron: ellos los que quedaron en la cautividad allí en la provincia de Judá están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. O sea, están en un estado de pobreza, de peligro, de desamparo total. Y dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso, dice Nehemías, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Wow. Hizo propio los pecados de Israel. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, los que lloran van a recibir consolación, o sea, experimentan el reino de Dios en sus vidas. La consolación es otra expresión para referirse al dominio del Rey en nuestras vidas, para referirse a los tesoros del cielo en nosotros. Cada uno de los que lloran por su estado caído, por su naturaleza de pecado, cuando son examinados por Dios, van a experimentar el reino de Dios en sus vidas. Por lo tanto, nos convierte en verdaderos embajadores de Cristo. He compartido dos verdades que Jesús nos enseñó para ser verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos representantes de Jesús, que son pobreza de espíritu y los que lloran. La invitación es a permanecer en sintiéndonos tal como Jesús nos llama, pobre de espíritu, a nunca ser arrogantes espiritualmente, pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que mirando hacia adelante, prosigo a la meta que es Cristo Jesús. Siempre hambre de Dios en nuestras vidas y ser siempre de los que lloran, siempre de los que se conmueven, siempre de los que se duelen profundamente a causa de la naturaleza de pecado propia y de los demás. Mientras mantengamos nuestras vidas en esas verdades, seremos verdaderos representantes de Jesús. El reino de Dios no solo va a ser un concepto en nuestras vidas, sino que será una realidad en cada uno. Quiero invitarte a orar en este momento para que estas verdades se apropien, se incorporen en cada uno, para que seamos los embajadores que Cristo necesita hoy, en este tiempo. Hoy día la sociedad necesita la levadura del reino de Dios, necesita ser infiltrado con esta levadura, ser fermentado por esta levadura que es el reino de Dios, y los representantes de este reino somos nosotros. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá, conectados en este momento. Gracias por estar atentos, sensibles a tu voz, papá. Oro por sus vidas y Espíritu Santo, oro para que en este momento tú estés trabajando en cada uno de nosotros, y nos reveles y nos lleves a estas verdades, que nos hagas pobres de espíritu siempre, jamás se apodere de nosotros la arrogancia ni la soberbia, sino que tengamos esta humildad de reconocer que no contamos autónomamente con los recursos espirituales para vivenciarte, para estar en paz contigo. Espíritu Santo, sé que estás trabajando ahora, que tú te estás revelando a nuestros corazones y estás trayendo a nosotros esa pobreza de espíritu que se requiere para ser un embajador tuyo, para que el reino de Dios venga a nuestras vidas más y más. Y Espíritu Santo, sé que estás trabajando en este momento para ser de aquellos que lloran, porque los que lloran reciben consolación, reciben
la manifestación de tu reino en sus vidas. Los que se duelen, los que experimentan tristeza y dolor a causa de este estado caído del ser humano, reciben esta bendición. Espíritu Santo, gracias. Ven más y más sobre cada uno de nosotros y llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y quiero invitarles que adoremos al Señor a través de una canción. Posteriormente estaremos orando por los enfermos